gobierno legítimo en origen y legítimo en ejercicio. ¿Por qué ilegítimo en ejercicio? Porque un gobierno que empieza a ejercitar el poder a partir de la facticidad y no del orden normativo, un Estado, una de las definiciones de Estado, yo soy profe de teoría del Estado, una de las definiciones es un ámbito territorial de eficacia normativa. Es decir, la pirámide normativa se tiene que cumplir, por lo menos en un grado razonable. Esto implica también las leyes sociales. Esto implica también el artículo 14 bis de la Constitución. Esto implica el respeto a la dignidad, por ejemplo, de un niño con trastorno del espectro autista, o a las personas homosexuales, o a los médicos del Garrahan, o a los docentes de la Universidad de Buenos Aires, o a las instituciones, o a los periodistas, o a los artistas, cuando se hace desde la máxima magistratura, desde el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina y la propia ministra de Seguridad. No quiero ser autorreferencial, pero es muy sintomático que el jefe de la policía diga primero... Eso es histórico, yo no lo había escuchado nunca eso. Contalo vos, así el público lo sabe. El jefe, Rolle o Role, no sé cómo se pronuncia, el jefe de la Policía Federal, que dijo que la detención, tu detención, había sido una demanda, un pedido, una directiva, no recuerdo el término que usó, no quiero citarlo mal, de la ministra de Seguridad y el presidente de la Nación. Y Patricia Bullrich lo refrendó. Y me consta que así fue porque hubo 3 pedidos. Perdón, si la gente no lo sabe, Sí. porque puede no saberlo, la detención en los gobiernos y en los procesos democráticos la tiene que definir la justicia. Y sí, que esto es una cosa que podemos, si querés puedes blanquear una conversación que tuvimos, o yo. Digo, vos no tenés off, eso es lindo de conversar contigo. Cuando hay un delito en flagrancia, si intervienen la fuerza de seguridad, intervienen no haciendo microtargeting al dirigente político. Es decir, no te llevas a Grabois, sino que de última te lleva todo lo que hay. Pero esto es efectivamente así, pero además si hay flagrancia no hay consulta judicial. Y acá hubo consulta judicial. Y el juez dijo no, 3 veces. No desalojo, no desalojo, no desalojo. Entonces, lo que sucedió está al margen del principio más básico de los derechos de primera generación, que son los derechos individuales y políticos, el famoso derecho a la libertad, contra un dirigente de la oposición. No importa si es más importante, menos importante, yo soy presidente de un partido político y un opositor abierto a este gobierno. Y el gobierno toma esta definición. Por un montón de circunstancias, propagandísticas por un lado, pero también efectivamente para atemorizar. Sí, ¿no? De disciplinamiento. De disciplinamiento. Y el Papa hablaba del eticismo sin bondad. Eticismo sin bondad. Es decir, el que predica eticidad e incluso que puede tener una conducta externamente correcta, detrás de la cual no hay ninguna bondad. Ahora, eso no se ve en el triángulo de hierro del gobierno. Ni en Javier Milei, ni en Karina Milei, ni en Santiago Caputo. Es que es decir, eso es más pro que Libertad Avanza. Eso es el triángulo de neón. No es el de hierro. Lo acabo de inventar el concepto, así que no sé si me va a salir. El neón se utiliza para, o se utilizaba para las... vos decís tipo luces de neón, luces para de llamar neón. La atención. Exactamente. El triángulo de hierro es otro. Bullrich, Caputo y Sturzenegger. Ese es el triángulo de hierro. Vos tenés la especulación financiera, la represión y los fierros y el desguace del Estado. Esos son los 3 elementos constitutivos de el staff permanente de la derecha argentina. Los vimos durante el gobierno de la Rúa, los vimos durante el gobierno de Mauricio Macri y los vemos ahora con un manejo de el sustrato real de lo que es un Estado, que es su intervención en la economía a través de distintos mecanismos y el monopolio de la fuerza. O sea, el otro triángulo es un triángulo de neón. Es el fronting con un bufón de corte, como Milei, que además hace muy bien su performance. Una señora que yo no voy a despreciar porque hace tortas, porque hay gente que hace tortas y es muy inteligente. Además sería un comentario bastante gorila. Sería un comentario por lo menos clasista. Yo conozco gente que hace tortas y otro tipo de las cocineras de los comedores populares que le sacan 10 cabezas a muchos supuestos intelectuales o políticos. Pero además, perdón, siendo la arquitecta del partido, siempre a mí la razón... Tan tonta no debe ser. No, pero suponete que sea alguien que vos, no vos Juan, un interlocutor X, cree que es alguien
subóptima para su tarea. Bueno, si te ganó alguien subóptima para su tarea es que vos sos menos que esa persona que es subóptima. Yo lo que sí puedo decir es que es la valijera de las estafas de Milei. Lo puedo decir sin ningún problema, lo voy a probar en la justicia. Yo soy querellante en esa causa. Esa es la razón por la que están manipulando a mi teléfono celular sin orden judicial, como me informó ayer una persona relevante de los Estados Unidos. Y que además de eso, y esto ya parece humorístico, pero por lo menos para los que entendemos que hay otras fuerzas más allá de las fuerzas de este mundo, aplica mecanismos esotéricos contra sus enemigos. Alguno podrá creer que funciona, otros que no funciona, pero que los aplica, los aplica. Y el otro, Caputo, está realizando sus maniobras de los arquitectos del caos con mucha guita de la tuya. Así es fácil ser un genio de la inteligencia. No sé cuántos miles de millones de pesos que se los pone a Kravets, que es un experto en lo más parecido a una especie de grupo de tareas antisubversivo que siempre fue enemigo mío, y de otros, ¿no? Que planteaba que lo que nosotros hacíamos era control territorial en las barriadas populares. Evidentemente prefieren que el control territorial lo realice el narcotráfico, por eso ponen expert de candidato. Y bueno, ese es el triángulo de Neón. El triángulo de Neón. Trabajar, operar sobre los medios, ensuciar opositores, trabajar con esta idea que la plantea Steve Bannon también, que es flood the space with shit, o sea, llenar todo de mierda para que se abran frentes todo el tiempo, nadie pueda concentrar. Bueno, todo eso que es de manual. Te pido me cuides el boliche mientras no estoy. Te cuido el boliche. O podés ir vos también a hacer tu... No, yo estoy muy bien, ¿eh? Yo estoy muy bien acá con los compañeros de la producción, compañeras sobre todo. ¿Y esto que sigue al aire mientras... ¿Y alguien quiere venir a conversar conmigo? No funciona así. Bueno, no sé qué puedo aportar en este momento. Tal vez pueda aportar la lectura de otro párrafo del Papa Francisco, muy, muy impactante. En ese caso sí estuve presencialmente en el momento que lo pronunció. Que dice: me hicieron ver una represión. Hace una semana, o un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar por lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no sé. El gobierno entonces se puso firme. Y en vez de pagar la justicia social, pagó el gas pimienta. Le convenía. Y en ese mismo día habló de esto. El silencio de la indiferencia habilita el rugido del odio. En ese caso particular, desde luego, yo no le había mostrado el video, se refería a la situación nuestra, ¿no? De Argentina. El debate más interesante sobre el futuro de la humanidad y esta situación de la que estamos hablando está adentro de la derecha norteamericana. Entre el globalismo transhumanista de Elon Musk y el nacionalismo populista de Steve Bannon, digamos, ¿no? Para decir dos ejemplos, pero yo son los debates que sigo, porque los debates en el campo de la izquierda y del progresismo son muy reaccionarios, porque ponen el clivaje en democracia-autoritarismo, que existe, hay un giro autoritario, pero el giro autoritario tiene que ver con que las formas de democracia decimonónica ya no tienen absolutamente nada que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, y hay una contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que es lo que abre las crisis revolucionarias según el planteo de Marx. Es decir, hay una contradicción entre la velocidad en que se han desarrollado y las nuevas características de las fuerzas productivas y las relaciones de propiedad y las relaciones políticas, porque el impacto de las agencias o las entidades supranacionales y la nueva dinámica geopolítica del mundo tiene mucho que ver con lo que pasa, por ejemplo, con el Poder Judicial, o con lo que pasa con la disminución del poder de la política electoral o la política institucional en un país periférico como el nuestro. Y vos marcabas muy bien, utilizaste el término lumpenización, y el personal político, el personal comunicacional, etcétera, se lumpeniza, se degrada porque ya no es necesario y no es funcional para el programa económico, que ni siquiera es un programa, para el algoritmo económico.
eso se expresa socialmente como, para mí es un tema muy interesante, me apasiona y es lo que más me gusta hablar, en el descarte, ¿no? El descarte. Cuando yo hago una crítica a que lo que sucede en una escuela pública del fondo del conurbano o en un hospital público del fondo del conurbano es de una desidia y de un abandono total, que está absolutamente degradado y que probablemente los únicos que les interese eso sea algún médico heroico, alguna seño heroica y a algún militante o a algún cura, y al resto le importa un huevo, porque básicamente en la etapa Foucaultiana del capitalismo, el disciplinamiento de las clases populares era absolutamente necesario para su inserción en el proceso productivo. Vos necesitabas un pibe que salga más o menos alfabetizado y más o menos con un comportamiento determinado para que pudiera laburar en una fábrica. Ahora que no lo necesitas más, que se maten nomás en el Gran Buenos Aires en la parte de atrás. Ese es el descarte. Y el descarte termina, casi su consecuencia lógica es un plan de exterminio. Porque en un momento el descarte deja de ser algo inofensivo y pasa a ser algo disfuncional, porque las murallas de exclusión se empiezan a romper. Bueno, ese es el problema que hay hoy en la humanidad. Es una etapa de confusión. Totalmente. Entonces hay que abrazar la confusión, hay que abrazarla. Hay que acariciar la confusión, la contradicción e ir buscándole por aproximaciones sucesivas hasta que le encontremos el agujero al mate, porque todavía no se lo podemos encontrar. Entonces vamos probando definiciones, porque hay una necesidad de nomenclar. A partir de una caracterización, encontrar una síntesis de esa caracterización. Nosotros buscamos muchas, por ejemplo, deshumanización es una. La utilización del concepto de oligarquía o de plutocracia. En Estados Unidos, Bernie Sanders y Trump han utilizado la palabra oligarquía de manera sistemática. Acá si decís oligarquía, es arcaico. Bueno, oligarquía es una definición extraordinaria, aristotélica, para decir un grupo que gobierna desviadamente, no para el bien común, sino para el bien particular de una minoría. Es una buena definición. Plutocracia es el gobierno del dinero. Bueno, acá está gobernando el dinero. ¿Cuál es la mejor forma de definir para poder transmitirlo a nivel de masas y no a nivel endogámico? Si la encontrás, por favor, contámela.